colegas, compañeras, profesores del jurado y público aquí presente. Nuestro tema de la tesis es la reunificación de Alemania como consecuencia de la Guerra Fría. Los autores de esta presentación es Javier Loyola, Skyler Rojas, quienes hablan Luis Luis y Jensen Milán. Antecedentes. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar que se desarrolló en el año 1939, llegando a su fin en el año 1945. Este enfrentamiento se produce por la rivalidad existente entre las potencias europeas. Después de la Primera Guerra Mundial, existió una gran decadencia en lo que fue Italia y Alemania. También encontramos el descontento por parte de Alemania tras la pérdida de territorios por el Tratado de Versalles y la división del territorio alemán con respecto a Prusia Oriental, debido a que este cedió el corredor y el puerto de Danzig a Polonia. Desde entonces llega un régimen totalitario a Alemania e Italia, reencarnados por Adolf Hitler y Benito Mussolini. Encontramos la crisis económica producida en el año 1929 y la llegada del marxismo a Rusia en el año 1917, entre otros. Después de firmar un pacto de no agresión con Stalin en el año 1939, Hitler decide invadir Polonia con fuerza prometida, ya que esta se niega a cederlo de manera pacífica. Aquel territorio que inicialmente pertenecía a Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Así comienza la invasión de Alemania desde el oriente, mientras que la Unión Soviética lo hacía desde el occidente. Pero este conflicto no quedó solo entre estos dos países, sino que comenzaron a agregarse una serie de ellos, como por ejemplo, vemos que Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania por invasión a Polonia. Y así sale del continente europeo hasta hacerse mundial, y uno de los más sangrientos y bélicos en toda la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo muchas consecuencias. Entre ellas están las de manera inmediata y las consecuencias de largo plazo. Una de las consecuencias de largo plazo más relevantes es la Guerra Fría. Terminada la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética quedaron convertidas en dos superpotencias mundiales, ya que solo estos dos países contaban con un armamento atómico y estaban con un armamento atómico. Sin embargo, con la carrera armamentista que se llevó a cabo entre ellas, ambas superpotencias quedaron envueltas en una crisis económica, lo que provocó más adelante la crisis del petróleo, que estas dos superpotencias cayeran en un estado más de decadencia económicamente, siendo la Unión Soviética la que no pudo sobrevivir tan fácilmente como Estados Unidos. La Unión Soviética para evitar el fracaso de su nación se convirtió su economía externa a un liberalismo económico por su afán de sobrevivir a la crisis. Pero esto no le ayudó en nada, ya que igual prosiguió su decadencia y aceleró su decadencia económica con la perestroika y la llamada clásica. Estos hechos solo apresuraron su caída, demostrando de esta manera que la Unión Soviética no estaba capacitada para sobrevivir a tales consecuencias como fueron ya nombradas, y de esta manera se produjo la caída del muro de Berlín y la reunificación. Bueno, como grupo nos planteamos en total 3 preguntas de investigación.
La primera es de qué forma influye la Guerra Fría en la decadencia económica de la Unión Soviética. La siguiente es qué factores económicos influyeron en la decadencia de la Unión Soviética. Y la última es qué consecuencias tiene la caída del muro de Berlín para Alemania. El 9 de noviembre del año 1989, con la caída del muro de Berlín, Alemania de Occidente y Alemania de Oriente se vuelven a unificar en un solo país. Más allá del símbolo histórico, este hecho significó un gran costo para Alemania de Occidente, ya que tuvo que hacerse cargo de una Alemania de Oriente comunista que, sin los subsidios de la Unión Soviética, estaba en una grave situación crítica. Con esta contextualización podemos analizar y comprobar que toda la información que hemos recopilado, que estos factores son valederos y relevantes entre todas las consecuencias económicas de la Guerra Fría. De esta manera podemos crear nuestro proyecto de tesis y así estudiar a fondo la caída del muro de Berlín y la decadencia de la Unión Soviética. Y podemos plantear hacia la sociedad de una manera eficaz para que este hecho sea conocido verdaderamente como tal fue y así evitar que vuelva a ocurrir un hecho como este a lo largo de la historia de la humanidad. Como grupo hemos planteado el siguiente objetivo general: determinar cómo la caída del muro de Berlín, como consecuencia de la decadencia económica de la Unión Soviética a fines de la Guerra Fría, influyeron en la integración y próxima unificación de Alemania después de la caída del muro de Berlín. Como objetivo específico, nos hemos planteado tres principalmente. El primero es señalar qué factores influyeron en la decadencia y cambios socioeconómicos de la Unión Soviética después de la caída del muro de Berlín. El siguiente es contrastar la situación socioeconómica de la ex Unión Soviética durante la Guerra Fría y después de su caída en la actual Federación Rusa. Y el último objetivo específico sería analizar de qué manera la unificación alemana repercutió en el aspecto demográfico en la ex Alemania Federal al tener que albergar dentro de su mismo país la Alemania entre comillas democrática. Los problemas y limitaciones. A lo largo de nuestro trabajo no hemos estado libres de obstáculos, como por ejemplo la desorganización dentro de nuestro grupo. Además, tenemos que una compañera, Noemí de la Barra, cerró su año anticipadamente, entonces tuvimos que reorganizar nuestras partes para poder suplir su ausencia. También en nuestro grupo no teníamos un conocimiento de cómo se estructura la tesis y también eso nos retrasó en el principio. Tenemos que tomar en cuenta el hecho de que Chile y Alemania no son países cercanos y mucho menos tienen un idioma parecido. Entonces no tuvimos la oportunidad de realizar entrevistas y tuvimos que recurrir a medios más accesibles como el internet, libros y cosas así. Desde el año 1939 a 1945 la historia sufrió, la humanidad sufrió uno de los periodos más sangrientos llamado la Segunda Guerra Mundial. Este trajo consigo más de 60 millones de muertes y miles de heridos. Pero no tan solo tuvo consecuencias sociales, también tuvo políticas como por ejemplo las reformas de Gorbachev, que tenía su perestroika y la glasnost, que esto aceleró el proceso de la decadencia de la Unión Soviética. La ex Unión Soviética, después de este conflicto bélico, hubo pérdida de territorio y de población y hubo que hacer una reestructuración del mapa porque después se convirtió en la Confederación Rusa. Bueno, con esta información podemos plantear la siguiente hipótesis. La decadencia económica de la Unión Soviética tuvo directa influencia en la caída del muro de Berlín y en la reunificación de Alemania. También los distintos cambios que tuvo que soportar Alemania Federal al incluir la Alemania Democrática. Primero que nada tenemos que saber por qué se creó el muro de Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos grandes bloques, que eran la República Democrática Alemana bajo el cargo de la Unión Soviética
y la República Federal Alemana, que está constituida por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. La República Democrática se dio cuenta de que había muchas migraciones hacia el lado federal, entonces no tuvo más alternativa que crear un muro para mantener sus límites y estar separados. Y las causas de su derrumbe, porque a partir de 1989 se empezaron a realizar múltiples manifestaciones pacíficas y masivas, donde su objetivo era permitir la libre circulación entre las dos Alemanias y derribar este muro. Teníamos personajes como el Papa Juan Pablo II, que querían que el comunismo termine y encontraron que el muro era algo totalmente innecesario. Y así llegamos hasta del 9 al 10 de noviembre de 1989, donde el muro se derrumba por los berlineses haciendo uso de martillos y mazos, y esto se conoce como el símbolo de la caída del bloque comunista. Bueno, las consecuencias de la caída del muro de Berlín y la decadencia económica de Europa. Primero tenemos la reunificación de Alemania en octubre de 1990, donde se produce la adhesión de la República Democrática Alemana, o sea, la RDA, a la República Federal Alemana, la RFA, lo cual provocó un gran impacto en sus habitantes, ya que estos estaban acostumbrados a que el Estado le diera todo, tanto alimentos como vestimenta. Esto, al reunificarse, ellos tuvieron que conseguir las cosas por sí mismos, lo cual provocó un cambio en sus costumbres. También tenemos la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la URSS, el Pacto de Varsovia, que fue un acuerdo de cooperación militar, y así el fortalecimiento de la OTAN. También el triunfo del capitalismo, ya que a través de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos como el único superpotencia mundial. Se considera también el fin de la Guerra Fría, que era entre dos bloques, el occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. También Alemania se considera como potencia europea, pasa a formar parte del grupo de los 8, o sea, los G8, que era un grupo informal mundial, el cual era de importancia política, económica y militar. Este era relevante a escala global. También la unidad monetaria de Alemania subió en 3,5 mil millones de dólares, los cuales fueron pagados por los trabajadores de la RDA y de la RFA, a través de seguros familiares, del seguro de desempleados y del elevamiento de la edad de jubilación. También la privatización de las empresas estatales de la RDA a favor de la RFA. Estos fueron subsidiados por el Estado como privados alemanes, los cuales pagaron la deuda interna e externa de la RDA. Esto provocó un desfenomenal crecimiento monetario y a la vez un espectacular crecimiento del déficit fiscal. También la adhesión de la RDA a la RFA provocó en sí una destrucción de la producción. Las dos terceras partes del Producto Interno, o sea, el PBI, decayeron. También la industrialización del este y así el 40% de la población activa. Esta sistemática del este sirvió para los terroristas capitalistas, ya que ellos hicieron una mezcla de beneficios que además ayudaron a que la economía alemana procesara un cambio. Bueno, tenemos el enfoque de investigación es la cualitativa. El diseño de investigación es no experimental, ya que la información la sacamos de fuentes de internet o libros. Los instrumentos fueron páginas web, textos sobre la historia universal, textos de enseñanza media y programas computacionales. El procedimiento: comenzamos recopilando información, luego la estructuramos de una manera que concuerde entre sí y le añadimos la estructura de la tesis para así hacer un borrador. Luego procedemos a construir la tesis de tal manera que no quede ningún punto sin explicar. Se le entrega al profesor tutor para que corrija los puntos débiles y nos informe sobre ellos, para finalmente entregar el proyecto de tesis. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una serie de consecuencias, entre ellas en el ámbito económico. Es por ello que nos centramos en consecuencias de este tipo, referidas a la caída del muro de Berlín en Alemania
los habitantes berlineses estaban en contra de la construcción de este muro y la única forma de dispersarlos fue por la vía armada. Para continuar, analizamos este tema desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista global y desde el punto de vista individual. Se gastó mucho dinero en la protección de este muro y desde el punto de vista global nos referimos a cómo les cambió la vida a los habitantes de la ciudad de Berlín la unificación de Alemania en